A estas alturas, este fin de semana, probablemente muchos tienen algunas preguntas. ¿Cómo pudo suceder todo esto? Y la mayoría de la iglesia no sabe nada sobre esto. Luego, ¿qué puedo yo hacer ahora? Agradecería a los oradores ayudarme con una respuesta a la pregunta ¿qué podemos hacer ahora? Estas no son simplemente cosas muy calientes sin relación entre ellas, amigos, sino un contraevangelio al evangelio eterno. La nueva espiritualidad tiene una agenda muy coherente. Se está moviendo y reproduciendo como las algas en un lago. En pocas palabras, es un nuevo resurgimiento de una religión pagana, una que debilita la fe en la palabra de Dios, muy cerca de nosotros. Es la obra de la ira de Satanás contra el remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo hemos llegado aquí? He reunido un breve bosquejo histórico del movimiento adventista, un movimiento al que me he unido en 1989 después de estudiar 2 años para rechazar este mensaje. Mi esposa y yo hemos salido del movimiento anabaptista. Para decirlo en pocas palabras, eso es similar a los menonitas Amish. Puedes considerarlos unos Amish en caravana de carruajes. Justo al tiempo planificado, nosotros, los adventistas, hemos llegado en una posición donde ya no estamos seguros sobre quiénes somos exactamente. La evidencia de eso es cada vez más visible y continúa creciendo, según hemos visto este fin de semana. ¿Por qué experimentamos este tipo de cambio? ¿Y por qué ahora? El movimiento adventista se levantó como un movimiento de reforma en una época de profunda agitación y necesidad de cambio. Nuestros pioneros empezaron con especial énfasis en algo que ellos creían fuertemente. El movimiento adventista fue informal, altamente orientado hacia las personas y convencido que las religiones predominantes alrededor de nosotros carecían de este elemento especial. Durante nuestro primer cuarto de siglo, nuestros heroicos líderes y fundadores se esforzaron para los objetivos de nuestro grupo bajo la presión de la comunidad que los rodeaba. Esos días se destacan por el vigor y ferviente celo. Las prohibiciones no eran frecuentes, pero la sociedad los martirizaba. Pero Dios estuvo guardando nuestro movimiento. Nuestro trabajo fue el de reformar unas comunidades de religiones confortables que urgentemente necesitaban cambios que crearon grandes disputas. Estábamos mirados ampliamente desfavorable. Podría usar la palabra odiados. Es interesante que nuestros pioneros no usaban la palabra iglesia casi nunca. Y en medio de todas estas cosas surgió la idea de una organización. Los que hoy conocen la historia saben que esto es verdad. Era un movimiento, es un movimiento, el movimiento adventista, identificado por los insurgentes de la iglesia primaria como el remanente, pero separado de la religión típica descrita en la Biblia como Babilonia. Luego siguió el segundo nivel en el cual nuestros pioneros volvieron las riendas del liderazgo hacia la nueva generación, a los jóvenes. Esta segunda generación de líderes estimularon el proceso de institucionalización que se extendió hasta el final del siglo de nuestro movimiento. Luego llegó el siglo II para los adventistas. Y ahora ocurren cambios orgánicos. Los líderes están ahora a distancia de 3 generaciones de los fundadores del movimiento y hoy estamos en la 4ª generación y bien entrados en el segundo siglo del inicio adventista. Somos conscientes de los pensamientos de Ellen White y las citas recordatorias. Nada tenemos que temer del futuro, excepto si olvidamos cómo nos condujo nuestro Señor en el pasado. Esta tarde puedo decir que creo eso. Hay valor y recuerdo en nuestro pasado, pero el enfoque central de nuestra misión, amigos, se relaciona directamente con las tareas que tenemos por delante. Y eso nos trae a nuestra actual situación. Hoy enfrentamos una poderosa fuerza de liberalismo místico por parte de un importante grupo de líderes modernos de la Iglesia Adventista, envueltas en una especie de snobismo cronológico
que afirma que todo lo que es más reciente es mejor. Los progresistas de la Iglesia quieren redefinir el mensaje adventista en una manera que dejará solo una sombra del sentimiento persistente que nos vincula a la obra de aquellos pioneros. Es un esfuerzo y es difícil mezclar la Iglesia con Babilonia. Directamente opuesto al mandamiento dado, salid de ella, pueblo mío. Y así, todo lo que en el pasado fue considerado importante está obligado hoy a pasar por un proceso de selección que lo cuestiona. Por unos 40 años, publicaciones financiadas por la autollamada ala progresiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han promovido la reinterpretación en prácticamente cada elemento de la fe adventista. Ahí, justo ahí, mientras abrían sus brazos para recibir el misticismo interespiritual sobre el cual hemos escuchado antes. Y me preocupa eso. Me preocupa el hecho de cómo impacta esto sobre los jóvenes y los ancianos por igual. Y de este modo el movimiento adventista se confronta con una situación desconocida en su pasado. Me acuerdo la notable declaración de 1909, entonces fue publicada: grandes cambios surgirán en nuestro mundo y los movimientos finales serán... Ya pensaba que lo conocíais. Os aseguro, amigos, que esa profecía se ha cumplido. Jamás hasta esta década hemos visto cambios tan rápidos conduciendo hacia fines tan extraños y enmarcados en tan atractivo formato. Estas cargas rápidas han sido fortalecidas por la ausencia completa de nuestros púlpitos y de las publicaciones para la Iglesia, como Adventist Review, Ministry Insight y otras, de material que urge obediencia a la ley de Dios y preparación para el retorno de Jesús. Os desafío a encontrar material como ese en los últimos 15 años en algunas de estas publicaciones. Y eso no es bueno para un movimiento llamado a anunciar la segunda venida. Y no hablo por las espaldas. He discutido esto con algunos de ellos. Yo solía escribir para Adventist Review y he gozado esos tiempos. Y luego hice una revista online llamada Advindicate. Si esta iglesia se distancia a sí misma de la continua presencia de Cristo, del sentido de urgencia que hay en el mundo, vamos a perder el centro de nuestra misión y de nuestro mensaje. No podemos hacer esto. Ni tampoco creo que Dios va a permitir esto. Y sea cual sea el lado por el cual caminas, cerca de esa línea divisoria, está entre ti y tu Padre Celestial. Este recuento de organización de la Iglesia se ha extendido en todas partes del mundo. Como organización, su función en el ministerio del Evangelio es profundamente criticado. La diversidad organizadora es paralelizada por un llamado a una diversidad doctrinal. Simultáneamente con todo eso, estamos presenciando una remarcable migración de la religión entre nosotros. ¿Qué significa eso? De primacías objetivas a subjetivas. ¿Comprenden? La autoidentidad adventista descansaba una vez sobre una herencia basada en verdades encontradas y aceptadas en la palabra de Dios. Los elementos experienciales siempre han existido, pero se han usado para definir mi reacción, mi entrega a un nuevo nacimiento, mi respuesta al llamado de Cristo. Esta es una relación objetiva, amigos. El Espíritu Santo me conduce a aceptar los caminos de Dios, sean a mi gusto o no. La Iglesia Adventista del Séptimo Día actual, especialmente en los países occidentales, se ha desplazado en gran medida de la descripción que acabo de presentarles. La énfasis hoy se centra en una relación que descansa en experiencias emocionales y no en la verdad. Por eso es que tenemos hoy todos estos sermones que hacen sentirse bien a todos, que escuchamos de nuestros púlpitos amigos. Es un esfuerzo por parte de nuestros pastores para satisfacer las necesidades que perciben, pero esto no es ser como Dios nos dijo que seamos. Las divergencias sobre el igualitarismo, que dividió la hermenéutica entre nosotros, la cuestión de cómo interpretar la Biblia y de cómo nos presenta la Biblia sus instrucciones, nos ha separado en dos grandes escuelas de pensamiento, y en algunos casos en tres.
Es una especie de vida en que nos adentramos y hay un número creciente de miembros que cuestionan nuestros mensajes y nuestro estilo de vida. Ellos conocen poco la Biblia y el espíritu de profecía y están buscando emociones, no una vida basada en verdades objetivos. Por eso no lo tienen. Esa fue la puerta que se abrió al misticismo para entrar en nuestra iglesia. Ahora hemos llegado a la segunda parte de mi mensaje y mi deseo es esbozar el objetivo, el propósito de este misticismo. Y espero que les sea útil. Es importante al hacer esto transmitiros que lo que está pasando en la iglesia es meramente un reflejo de lo que pasa generalmente en la cultura mundial. Existe un esfuerzo para unificar todas las religiones bajo la rúbrica espiritualidad pagana. Los cristianos emergentes, muchos de los cuales hemos conocido este fin de semana, hablan del gran movimiento de cambio que está en marcha. Este es un movimiento masivo, amigos, y se ha impregnado en nuestra cultura y en nuestra iglesia bajo el disfraz del hacer el bien. Permítame explicar eso en términos sencillos. La mayoría de los niños que van a escuelas cristianas hoy día van a ser formados por maestros que han obtenido diplomas pasando por el filtro de la espiritualidad contemplativa. Y eso incluye a los niños de nuestros colegios adventistas, amigos. A menos que el arrepentimiento y el reavivamiento los van a ganar para Dios. Creo que ustedes y sus hijos afrentan una oposición que no ha habido en el occidente de cientos de años atrás. Para mí es irónico, debo admitir. ¿Se acuerdan que hace años el humanismo y el racionalismo secular eran los grandes enemigos y estaban muy combatidos en aquel tiempo? Y se predecía una fuerte erosión de la religión, ese era su objetivo declarado. Y ahora vemos una fuerte erosión del humanismo. Amigos, el humanismo secular está huyendo, se le ha dado caza. Estamos en medio de un reavivamiento gigantesco. Oh, esto es bueno, vais a decir. Pues no, es mal. Se trata de un reavivamiento pagano. Un reavivamiento pagano. Y existe un muy fuerte evangelismo en marcha en nuestra iglesia para impregnar estas ideas en nuestros hijos, en sus hijos. Mis hijos ya son mayores, yo soy abuelo, me queda algo de pelo para confirmarlo. Y me preocupo por ese pequeñito. Los individuos de los cuales hemos hablado aquí son los evangelistas de esta espiritualidad progresiva. Todo se volvió misticismo oriental, hazlo tú mismo, y gana rápidamente soporte a través de la división norteamericana, incluso a los niveles más altos. He dicho que no he preparado esto para condenar, sino para conocer lo que ahora es totalmente aparente. Como dijo alguien, si te casas con el espíritu de la época, pronto te quedarás viudo. Bendito el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Amo este versículo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este espiritualismo pagano? ¿Cuáles son sus buenas nuevas? Bueno, Dios se presenta como el Padre de la totalidad, y Dios quiere reunir todas las cosas juntos. El Dios de la iglesia emergente, antigua y moderna, quiere unir las cosas opuestas. De este modo, Dios se revela a veces en forma femenina con el nombre de Sofía, la diosa. Ella declara, soy andrógeno, soy madre y padre. Esto expresa el misterio de cómo todo finalmente será uno. Pero es una visión del mundo pagano. No es la unidad por la cual suplicó Jesús en Juan 17. La palabra por esa falsedad es monismo. Algunos lo llaman unoísmo. Y mediante la eliminación de la distinción entre creador y criaturas, hombre y mujer, el unoísmo se convierte en el lugar de parada para Isaías 5:20. No hay diferencias entre la tierra y el mar, entre el bien y el mal. Y me he preguntado en estos 2 últimos años, ¿por qué se sienten los adventistas atraídos hacia este fuego extraño? Y he pensado, bueno, son pocos, pero tienen mucho potencial. Tienen potencial para crecer y expandirse en un problema mucho mayor de como está ahora.
Por eso intentamos hacer algo aquí. Tenemos dos objetivos completos en este weekend. Primero, animar a la gente. Segundo, alertar al pueblo sobre lo que está ocurriendo. Y por la gracia de Dios, nosotros les dejamos tomar una decisión personal a cada uno de ustedes. Quiero sugerir brevemente 3 posibles razones por qué la gente se deja atraída por este fuego extraño. Número 1 será el aburrimiento. A veces la gente se cansa un poco por la rutina. Fue interesante para mí, mientras estudiaba la historia del adventismo, notar que muy pocos y muy raras veces los de la segunda y tercera generación de adventistas se dejaron arrastrados en la confusión de los años 1980. Casi nunca alguien de la primera generación de adventistas fue atraído en eso. Pero muchos pueblos de muchas generaciones lo fueron. No sé exactamente por qué pasa eso. Solo puedo decir que teniendo una herencia generacional, es posible ser expuestos a posibles riesgos. Número 2 es la pérdida de la identidad. Ya no estamos seguros de quiénes somos. Dios puede arreglar este problema. Dios tiene la respuesta. Jesús dice, te conozco. Tengo un plan para ti. Jeremías 29. Número 3 pueden ser las culpas no solucionadas. Mi esposa y yo hemos trabajado en el ministerio personal y hemos dirigido seminarios de relaciones matrimoniales por el mundo y aquí en el país. Y fue un privilegio hablar y animar a gente joven y mayores y ayudarles a resolver sus problemas con la culpabilidad, ponerlas a los pies de Jesús y dejarle a Él curarlas. Si existe algo no solucionado, eso se transforma en una turbulencia en el corazón de la persona y muchas veces la conduce cuesta abajo, por más resistente que sea. ¿Está nuestro mundo viendo estas cosas por primera vez? No. Es una reaparición de antiguas tradiciones paganas del mismo tipo contra cuales el apóstol Pablo luchó y escribió. La iglesia emergente es simplemente un conducto para ellas. En nuestro estudio hemos visto diciéndose respecto a la apostasía alfa, no os dejéis engañar. Pues no os dejéis engañar, mis queridos, por los que afirman tener nueva luz de despertamiento espiritual. Generalmente es paganismo con pelo blanco. Y se le dio la bienvenida en nuestra iglesia por los individuos progresistas que pretenden que esto nos pueda acercar más a Dios. Lo que antes era esotérico, oculto, cubierto, hoy día se vuelve muy público. Y más este fin de semana, espero. La dura verdad no es nada más que muy dura, amigos. La iglesia emergente declara que trabaja. Me gustaría solo citar unos pocos ejemplos de Diana Butler Bass, quien define a Dios en términos de orar a Dios nuestra Madre, el nutriente espíritu de la Madre Tierra, como el futuro del cristianismo. Ella es promovida por un gran número de líderes de la iglesia emergente, incluido Leonard Sweet, Brian McLaren, Jay Claiborne y muchos otros. Para la señora Bass, la cristiandad religiosa es la eliminación de la doctrina. Escuchen esto. La eliminación de las estructuras de autoridad, la eliminación de los códigos morales inhibitorios y, más que todo, la eliminación de una Biblia con herencias deshonestas. ¡Wow! Ella aclama un movimiento nacido por sí solo del aliento de un espíritu no definido en una época de pura experiencia interior. Fin cita. No me extraña que el espíritu de profecía dijo que la Omega la hizo temblar. Tiemblo por nuestro pueblo, dijo. Con tal visiones vacías del Evangelio eterno y de todo sentido bíblico, como presenta Diana Bass, la salvación, y aquí voy a citar, la salvación no es la escapatoria de algún terrible juicio de la mano de un Dios enfurecido, sino más bien ser salvos en nosotros mismos. Ella no deja lugar para la cruz, ni para la expiación. No cabe la cruz en esto. El espíritu que trabaja hoy procede desde los años 60 y es un espíritu romántico con una ética de autorrealización. Tal moralismo es salvación por obras, para la creación de un bienestar global común. Este despertar es algo que en realidad podemos hacer nosotros. Continúa la cita. Y liberar a la gente del temor a las mujeres, al Islam, al pluralismo, al ambientalismo y al homosexualismo. Librar la gente del temor a todo eso. Esta es la nueva ética global. ¡Wow! Para Brian McLaren, la voz profética de Señor Abbas es provocativa, inspirativa y una guía sabia hacia el futuro. Este individuo fue promovido, Brian McLaren,
en el sitio web de Spectrum Magazine. ¿Cuántos creyentes encontrarán su camino en los brazos mortales de este evangelio? ¿Cuántas de nuestras generaciones de jóvenes teólogos instruidos bajo la enorme influencia de líderes que aman la luz emergente perderán la única fe que los puede salvar? Esperemos que ninguna. Estoy citando al Dr. Carl Jung, a quien muchos consideran como siendo el padre de la espiritualidad moderna. Él dijo esto en una carta a Sigmund Freud hace 70 años. Imagino una tarea más fuerte y comprensible para el psicoanálisis. Creo que debemos dejarle tiempo para infiltrarse entre la gente desde muchos centros, para resucitar entre los intelectuales un sentimiento de atracción para el mito y los símbolos. De este modo sutil y suave, se transforma a Cristo en un dulce Dios de la viña y en esta forma absorbe estos instintos extasiáticos de la fuerza del cristianismo por el único propósito, noten esta palabra, único propósito de hacer el culto y el sagrado lo que fueron una vez. ¿Qué fueron? Aquí viene el resto de la cita. Una embriagadora fiesta de gozo donde el ser humano recupera el espíritu y la santidad de un animal. Este fue el Dr. Carl Jung. Esa era su visión para el nuevo cristianismo, una receta para el nuevo paganismo desde hace 70 años. La gran obra es no ser más cristiano, sino buscar un nuevo orden de cosas. Él obtuvo mucho soporte de los cristianos liberales que compraron esta mercancía, recibieron sus ideas, incluyendo muchos de los cuales fueron presentados este weekend. Por ejemplo, Leonard Sweet fue discípulo de Carl Jung y Joseph Campbell. Sweet promueve favorablemente a Carl Jung unas 25 veces en su libro Espiritualidad Cuántica, como un líder de la nueva luz. Lo que sin embargo no menciona es que Carl Jung era un ocultista y tenía dos espíritus guiadores llamados Filemón y K. Nosotros sabemos esto ahora. No lo supimos entonces, pero lo sabemos ahora de la publicación póstuma del diario de Carl Jung, apropiadamente o irónicamente llamado El Libro Rojo. Fue publicado hace pocos años. Jung fabricó un mecanismo terapéutico para ayudar que la subconsciencia de las personas sea liberada de la enfermedad mental de culpabilidad mediante la unidad de los opuestos, bien-mal, hombre-mujer, Dios-hombre. Este es el proceso que santifica el subconsciente. Noten esto, si tu ego interior controla tu vida, entonces tus fantasías son moralmente justificadas. Les voy a dar un breve ejemplo. Puedes ser un hombre alto y peludo con barba y decir, soy una mujer. Esto se convierte en un punto de vista sagrado en nuestra cultura. Estas son las buenas nuevas de este nuevo paganismo. Un Dios que une todo en todo y nos hace divinos como Él a través del progresismo. Y si somos divinos, entonces tenemos que ser justos en una justicia social. Cuanto más estudio este movimiento, más puedo comprender que hay dos cosas detrás de esta visión frenética de la civilización. Primero es el misticismo interreligioso y segundo es la ideología de la justicia social. Estas dos cosas son los potentes motores de la espiritualidad hoy. Para ello se necesita compartir la espiritualidad en servicios colectivos que son el misticismo y la justicia social. Estas doctrinas abren el camino para la justicia social y la experiencia espiritual. Esta es la fuerza propulsora detrás del Proyecto 1 y de la Fraternidad Adventista de Paz. ¿Y qué es la justicia social? La frase misma es de moda y a menudo un término ambiguo usado en más media, universidades y a veces en la iglesia. Creo que pocos entre nosotros desearían proceder en contra de la justicia, ¿correcto? Este es el poder de esta posición. Si estás en contra de la justicia social, se interpreta que estás en contra de la justicia. No estás en contra de la justicia, pero hay un sentido general en la iglesia, especialmente entre los jóvenes, que la justicia social debe ser buena para todos, ¿correcto? Y de esta manera fue implementada como una causa en consonancia con las enseñanzas cristianas y como algo en que los cristianos deberían involucrarse. Pero lo que falta en todo esto es el verdadero sentido de la justicia, una comprensión clara de lo que es la justicia en realidad, es decir, qué define la justicia. Se escribieron un montón de libros sobre la justicia social, pero sin definirla.
Un amigo mío preguntó a un autor qué es la justicia social y ese no pudo responderle, pero tenían toda una organización configurada que hacía propaganda para la justicia social. Creo que fue bastante interesante experiencia para mi amigo. Además de Dios y su palabra, la justicia social se convierte en un concepto general bajo el cual todas las formas de ideas sociopolíticos y morales han sido introducidas clandestinamente en la iglesia, en las universidades y en la sociedad en general. Esto, en pocas palabras, es lo que ocurre cuando las nociones humanas de justicia son separadas de la justicia de Dios. Ahora, permítame que brevemente pasemos por unos subtextos de justicia social. El número 1 es la justicia de género, la propagación de la agenda feminista. Esto es un gran sector de la justicia social. Creo que el elemento fundamental que anula la diferencia bíblica en todos los aspectos es el feminismo. He observado esto desde hace mucho tiempo estudiando este fenómeno. La única cosa buena que aportó el feminismo fue curar a algunos hombres, algunos machistas. Pero todo lo demás es un desastre completo para nuestro mundo. Y a veces hemos hablado con jóvenes que recibieron daño del feminismo y vemos lo que pasa hoy en la iglesia también. El número 2 es la justicia sexual, la propagación del homosexualismo. Número 3, la justicia ecológica, la propagación de las visiones radicales de los ambientalistas. Y número 4, la justicia reproductiva. ¿Sabe qué puede ser eso? El aborto, la propagación y la protección del derecho al aborto. Puede que muchos se acuerdan del doctor Eric Walsh y qué le pasó este año a nuestro hermano. Él fue duramente perseguido en Pasadena. ¿Os recordáis el nombre de aquel grupo que lo perseguía? ¿Su título? Estudiantes Unidos para la Justicia Social. Por lo tanto, se nos dice que el aborto, el matrimonio homosexual, el ambientalismo y la redistribución de la riqueza son cuestiones que los cristianos deberían apoyar o arriesgarse a ser etiquetados como hostis humani genericis, enemigos de la raza humana, en latino. No se equivoquen, amigos, este es un ataque de fuego cruzado por parte de la multicultural geopolítica ley dominical que se acerca. Está viniendo, se prepara ahí. Este es el tipo del mundo en que entramos en vez de ir a la Biblia y ver lo que enseña en realidad. Los rigores de tal estudio pueden ser evitados simplemente consignando el problema a la experiencia. La doctrina es presentada como divisoria y las experiencias místicas interreligiosas son elevadas al nivel del disolvente universal que disuelve las diferencias. Su mantra es, soy espiritual pero no religioso. ¿Habéis oído eso, no? Claro que sí. Esto es lo que siempre hicieron los liberales. Buscaron la sabiduría de los paganos. En su redacción, el cristianismo emergente es cristiano, mientras su espíritu es el paganismo moderno del occidente. Es un parásito prosperando en el terreno del adventismo y tiene un objetivo. ¿Qué objetivo? El objetivo del liberalismo siempre ha sido, y estoy usando este sentido histórico y forense de lo que es el liberalismo, porque creo que es correcto, el objetivo del liberalismo siempre ha sido el de adoptar ciertas prácticas paganas en forma de cristiandad a fin de vender la fe cristiana a bajo precio. Si seguiremos este camino, amigos, nunca más vamos a escuchar la palabra arrepentimiento y vamos a perder el centro de nuestra misión y nuestro mensaje. Ahora, ¿qué se necesita? La fórmula simplista es dejar que todo siga a la deriva y nosotros lamentar nuestra fe. En lugar de esto, quisiera sugerir dos cosas. Dos cosas. Resistir y expandir. Resistir y expandir, actuar, alcanzar las personas. Resistir significa que no corramos más por ahí con los ojos vendados, amigos. Vamos a pensar honestamente y luego vamos a actuar. Ha pasado mucho tiempo y es necesario empezar a proveer dirección y ánimo para nuestra iglesia. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Resistir significa que debemos luchar. No se necesita mucha sabiduría para luchar, amigos. Todos lo podemos hacer. Pero ¿cómo luchamos? ¿Cómo tenemos que luchar? Primero tenemos que humillarnos a nosotros mismos y pedir a Dios poner su espíritu en nosotros. El tipo de problema con cual lidiamos no puede ser vencido con sabiduría humana. Debemos usar armas celestiales, no humanas. Entonces, ¿cuál es la solución? Si nos humillamos y buscamos al Señor en su palabra, Él nos va a dar sabiduría.
Esto es lo que necesitamos. Hay tres grandes necesidades esta tarde en mi vida y la de ustedes: sabiduría, paz y entendimiento. Las tres deben provenir del cielo y vendrán del cielo. Resistir significa hacer todo lo que podemos para exponer estas peligrosas enseñanzas que entran en la iglesia. Por lo tanto, apelo a cada uno de ustedes, queridos amigos, solamente digan dos palabras en sus corazones esta tarde. Digan: estoy disponible. Señor, estoy disponible. Esto es todo. Ahí empieza todo. Si desean hacer eso, Dios lo va a recibir y lo va a usar para ser una ayuda para las personas y para desenmascarar estas cosas, para levantarse en contra de ellas. Sé que muchos de ustedes no han venido a esta iglesia para luchar, ¿no es así? Espero que sí. Yo no he entrado para luchar. No, en 1989, 7 de enero, me he unido a esta iglesia, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, después de estudiar 2 años para rechazarlo. Fue un largo viaje que escribí y publiqué, y no tenemos tiempo ahora para hablar de eso, sino que es suficiente decir que la mentalidad que tenía como la séptima generación de anabaptistas, todos de la Fraternidad Baptista Alemana, una iglesia que todavía aprecio, la herencia y las cosas que he aprendido ahí, pero he cambiado esta mentalidad de sombrero negro y demás por la mentalidad adventista, y me gustaría esta tarde mentalizarme en la mentalidad de Elías, la mentalidad que viene del cielo, y el momento que alcanzó la tierra y Elías fue tomado, la cosa más importante para Eliseo, ¿qué fue? Ese manto usado. Nuestros padres no pueden simplemente poner la mentalidad adventista alrededor de nuestro cuello, amigos. Ellos pueden preparar el camino para eso, viviendo una vida consistente y fiel con Dios, con su mensaje, pero no pueden transferir a sus hijos. Debe ser recogida como lo hice yo. Yo solía ser muy alabado hace años. La gente puede decir que he experimentado ser honrado, pero no duró mucho. Ya no soy muy bien visto, créanme. Pero mi respuesta era breve. Los dos necesitamos la misma cosa, la experiencia de Jesús en Getsemaní. Y decir: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que os invito a recoger la mentalidad adventista, a analizarla, y puede que parezca vieja y usada, pero tiene el poder de dividir las aguas de la humanidad. Hacedla vuestra y guardadla bien. Si alguno de vosotros ha sido atraído, puede que no está presente aquí, pero si ve este mensaje en forma video alguna vez, si alguien fue atraído en este nuevo misticismo que es antiguo paganismo, apelo a vosotros, mis amigos, apartaos de él. Pedid a Dios ayuda para sacaros de ahí. Y os prometo que Dios os va a dar mejores amigos y os va a dar una nueva vida y paz. Solamente tenemos 2 opciones, según Juan 17:14, el mundo o la palabra. Únicamente 2 opciones. El 2007 recibí una llamada del pastor Jim Howard, un amigo mío de Ohio, y él me dijo que lo que estaba pasando en Ohio y cómo el movimiento de la iglesia emergente había crecido rápidamente. Ohio se convirtió en el centro transmisor en muchos sentidos de esta horrible y peligrosa cosa que se llama misticismo. Y mi primera respuesta fue: no me digas, ¿en serio? 117 minutos más tarde cogí el teléfono y tuve que tomar una decisión. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Había orado para eso, y si iba a llamar a esta persona, sabía que tengo que resistir y estar firme y hacer todo lo que podía para exponer eso, y en la forma correcta, con el espíritu correcto, hablar la verdad en amor. Y así apelo a todos ustedes esta tarde y a todos los que me escuchan, mis hermanos: levántese en la forma correcta. No es necesario hacer lo que hago yo aquí, pero póngase a la disposición de Dios y tengan el deseo de servir. Pidamos juntos a Dios perdonarnos por ignorar estas cosas y luego digámosle: estoy disponible. Expandirse, alcanzar, número 2. Muchos entre nosotros llevan tiempo sintiendo un alejamiento, y eso puede ser muy doloroso. Y me preocupa eso. Me preocupo por los que están aquí este fin de semana. Algunos están aquí porque no saben dónde ir en otra parte. En nuestra iglesia existen más personas heridas de lo que nos damos cuenta. Y pasa lo mismo en nuestros círculos de influencia donde nos puso Dios a cada uno de nosotros.
Nuestra obra debe ser la de animar a los que nos rodean y ayudarlos a resistir a lo que fue presentado aquí. Muchos adventistas han sido dañados por esta confusión, muchos que escuchan esto. Los tenemos que alcanzar. Seamos disponibles para orar con las personas. Hagámoslo saber que no están solos. Seamos disponibles para ayudar a los que fueron engañados por esta espiritualidad progresista y siempre hablemos la verdad en amor, amigos. Debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias palabras y espíritu, al igual de celosos como estamos para cuestionar a los que predican estos peligrosos errores. Nunca descuidemos el verdadero evangelismo al hacer esto. Las personas en el tiempo del fin tienen dos hermosas marcas de identificación. Podéis leer sobre esto en la Revelación 12:11. Dos hermosas distintivas características. ¿Saben cuáles son? La sangre de Jesús y la palabra de su testimonio. Tengo buenas noticias esta tarde. Dios trabaja en la obra de cambiar vidas, amigos. Él no ha abandonado ni este movimiento ni a nosotros como personas. Él está aquí y se preocupa para nosotros y nos quiere salvar. Él quiere dirigirnos y sostenernos. Vamos a pasar por pruebas. Dios está contigo en la prueba y lo usa para cumplir grandes cosas. No importa si recibimos golpes en medio de las pruebas o sentimos que nunca acabará la prueba. Comparte tu experiencia sobre el poder sostenedor de Dios. Envíalo a Advindicate tal vez. Nosotros recibimos los buenos relatos. En serio, lo digo sinceramente. Buscamos buenos testimonios. Y fuera de estas pruebas, de estas experiencias desconcertantes como iglesia, creo que saldrán algunos hermosos testimonios y relatos. Hagamos que sean conocidas. Dios va a usar tu testimonio para bendecir a otras personas. Encuentra el propósito de Dios en tu dolor. Y no deje la amargura o la incredulidad desanimarte o robarte el tesoro que Dios está refinando en ti. Dios te dará un testimonio. En conclusión, vamos a repetir brevemente. Número 1, humillarnos a nosotros mismos. El movimiento adventista, queridos, está adentrándose en un cañón muy estrecho. Y los únicos que saldrán vivos de esto serán los humildes. Ellos van a vencer, así dice la Biblia. Ellos saldrán ilesos. Número 2, resistir a estos errores. Haced participar a los líderes con responsabilidad. Hablad la verdad en amor y estén firmes para la verdad. No se dejen intimidados o seducidos por esta nueva espiritualidad. Les quiero desafiar y animar a cada uno de ustedes. Escuchen, el esfuerzo de ser aprobado por esta cultura es la peor evidencia posible de que estás en el camino correcto. Pastores, queridos amigos, la cultura os pedirá continuamente lo que desea oír. Y si ustedes estudian la cultura a fin de ser relevantes, o van a darle a la cultura lo que quiere, ustedes no están haciendo teología, sino sociología. El Evangelio eterno es un mensaje de afuera de la cultura que entra con estas palabras. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y, digámoslo todos, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, y el mar, y las fuentes de las aguas. Este es un mensaje maravilloso y convincente para la cultura. Y últimamente el número 3, expandir, alcanzar las personas. Piden a Dios amar las personas a través de ustedes. Puede que digas, no los puedo amar. Sé que algunos son difíciles para amar y lo comprendo. Yo he pasado por ahí a veces. Pero pide a Dios que haga algo maravilloso dentro de ti, que ame las personas a través de ti. Algunos van a escuchar. El dolor puede ser instructivo, puede ayudar a identificar el problema. Oren con ellos, pedirles permiso para orar con ellos y animarlos. Y por encima de todo, estén firmes en la palabra de Dios. No se dejen abatidos, amigos. No renuncien a la fe. El Evangelio eterno son buenas nuevas masivamente que el paganismo no puede silenciar. Creo que Jesús tiene sus manos sobre el movimiento adventista. Vamos a rogarle que ponga también sus manos sobre nosotros. En esta mano vamos a encontrar perdón. Vamos a encontrar coraje para resistir y vamos a soportar todo hasta el final. Amén.